Ayer se vivió un tiroteo inquietante. Uno de los candidatos de Bolsonaro en el estado de Sao Paulo recibió un acoso por parte de un grupo de guerrilla o de terrorismo callejero. Vamos a repasar qué es lo que pasó. Dizer que não foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações, a gente estava hoje exatamente no local que a gente estava por coincidência. Não é assim que funciona. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo, tanto é que eles, 4 motocicletas, com 2 pessoas em cima cada, fizeram filmagem da equipe de segurança da lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações e justamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação, foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu. Tá certo? Então... Bueno, pues han visto esas imágenes de Lula da Silva entrando en una barriada popular sin seguridad ninguna, sin chaleco antibalas, y es que hay rumores de que hay vinculaciones con el narcotráfico, por eso no hay ningún problema. En el caso de los bolsonaristas sí hay problema, hay tiroteo, y no ha sido un tiroteo casual, ni ha sido una riña entre bandas, no, pretendían aniquilar físicamente al opositor político. Y eso ha ocurrido ahora con uno de los candidatos de Bolsonaro en Sao Paulo, pero también ocurrió con el propio Bolsonaro. Recordamos lo que ocurrió hace algunos años cuando fue directamente apuñalado. Los medios de comunicación hablan de odio en Brasil. En tiempos de Bolsonaro, el odio llega a las calles de Brasil. El dios del odio de Bolsonaro. Comparan a Jair Bolsonaro con la ultraderecha peligrosa y radical. Pero curiosamente, quien ha sido víctima de un posible asesinato fue el líder brasileño durante la campaña electoral de 2018. Mientras le manteaban y rodeado por miles de simpatizantes, un descuido hizo que un opositor se abalanzara sobre el entonces candidato y le clavara un cuchillo en el abdomen. Las imágenes hicieron temer lo peor. Bolsonaro sobrevivió gracias a la rápida intervención que recibió en el hospital, donde llegó con una grave hemorragia interna y tuvo que ser operado de urgencia. Así lo explicaba su hijo minutos después en Twitter. Bolsonaro ha sufrido un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con un cuchillo en el abdomen. Gracias a Dios ha sido superficial y está bien. Intensifiquen las oraciones por nosotros. Días después, la policía detuvo a un sospechoso que terminó declarándose culpable. Según los medios locales, el autor de los hechos estaba afiliado a un partido de izquierda del país. Una violencia injustificable, precisamente, de los que tildan de peligroso al líder brasileño Jair Bolsonaro. Bueno, pues esa es la violencia que se está viviendo en Brasil, y frente a quienes acusan a Bolsonaro de ser violento, más bien es la víctima de esa violencia. Nos vamos a ir hasta Brasil con nuestro corresponsal Diego Hernández. Diego, gracias por estar con nosotros. Hola, Luis. Después del tiroteo de ayer y del intento de acabar con la vida del candidato de Bolsonaro en Sao Paulo, la situación supongo que es mucho más difícil, mucho más caliente. Sí, la discusión en el debate electoral se ha incrementado. Efectivamente, no solo el candidato al gobierno de São Paulo ha reforzado su seguridad, sino el propio presidente y también los diputados electos por São Paulo, que son conservadores, han reforzado su seguridad. Aquí lo que está en cuestión es el por qué esto aconteció a unos cuantos metros, a 100 metros, este tiroteo de donde estaba el candidato Tarcísio, y por qué hubo una grabación inicial de la seguridad que él tenía, del dispositivo de seguridad que tenía, fueron tomadas fotos
4 motocicletas llegaron a grabar video y minutos después regresaron, dicen aproximadamente 15 personas armadas. Aunque el secretario de Seguridad de São Paulo descarta motivación política por no tener pruebas contundentes, es un hecho de que fue por estos indicios que estoy colocando, fue algo orientado efectivamente a intimidarlo. Preocupante, la verdad, muy preocupante, porque el propio candidato también dice, no, esto no ha sido casual, no ha sido un conflicto de bandas, había una voluntad clara de aniquilar a la oposición política, lo cual es extraordinariamente preocupante. Yo no sé si el Tribunal Electoral estará tomando medidas, incluso si desde la OEA ha habido algún tipo de comunicación. No, el Tribunal Electoral no ha tomado hasta el momento ninguna medida a este respecto, no ha tenido ninguna declaración. Muy por el contrario, está discutiendo en este momento una solicitud del Partido de los Trabajadores para silenciar todas las redes sociales del presidente Bolsonaro y de 46 aliados más que de alguna forma divulgan sus posicionamientos. Algunos de ellos son medios de comunicación de relevancia en el país, conservadores. Una censura en toda regla y además obligar a jugar el juego electoral con los pies atados. Así es. Y en el caso de la OEA no sabemos si hay alguna denuncia ante la OEA y evidentemente la OEA no ha dado ninguna declaración respecto a la situación de Brasil. Diego, hemos ofrecido una encuesta que da por vencedora a Bolsonaro por poco, pero le da 48,7 frente a 46,4, con una mayoría de voto joven y masculino. ¿Qué grado de credibilidad puede tener? Mira, desde el resultado de las elecciones del primer turno, prácticamente todas las encuestas cayeron en descrédito. Sin embargo, algunas de ellas se han apostado a intentar, salvar la imagen que tuvieron en el primer turno y se han puesto a reponderar sus resultados, sobre todo vinculándolos a la distribución de la renta, o sea, que los entrevistados puedan tener la misma proporcionalidad de distribución de ingresos. Esto es el caso de esta encuesta en la que efectivamente Bolsonaro está al frente. Lo más relevante de esta encuesta es que es una de las primeras que coloca algo que se siente en el ambiente político, o sea, una elección demasiado cerrada, ya con una diferencia de votos muy pequeña entre uno y otro candidato, que apunta en este momento básicamente un empate técnico. Y aún faltan 2 semanas para el día 30. Probablemente, Diego, esa situación de empate técnico explica el nerviosismo por parte del Partido de los Trabajadores y los gestos de violencia, como el tiroteo que se vivió ayer en esa barriada popular, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo porque el Partido de los Trabajadores, hay una grabación que fue divulgada 2 días antes, si mal no recuerdo, de la elección del primer turno, donde uno de los líderes del PCC, del primer comando de la capital, que es el que regentea esta favela donde estaba Tarcísio, que se llama Paraisópolis, y que es una de las favelas más grandes de São Paulo, ubicada en el sur de la ciudad. En esta grabación, Marcola, este líder del PCC, dice que con el gobierno de Bolsonaro no podían trabajar y que Lula, aún siendo un malandro, daba espacio de libertad para poder trabajar. Esto se entendió como una especie de orientación de voto entre muchos que escucharon la grabación y realmente levantó los focos de alerta respecto a un posible vínculo del Partido de los Trabajadores con el crimen organizado. Estos mensajes o esta grabación fue ordenada ser por el Tribunal Electoral quitada de todos los medios de comunicación y de las redes de bolsonaristas. Es alucinante el Tribunal Electoral jugando claramente de manera partidaria. En fin, vamos a seguir muy pendientes porque la situación de Brasil es cada día más apasionante. Diego Hernández, gracias. Un saludo. Hasta luego, Luis.